¿Cómo les va, centuriones? Bienvenidos. Este es el programa número 34. Y sí, yo sé que los programas diarios, en 3 meses y poco más, ya cumplen los 100, tiran la casa por la ventana, confeti, papelitos que caen, pero nosotros no podemos hacer esto. Lo nuestro es diferente, es más artesanal, se saborea, no empalaga, por cierto. Cada 7 días aparecemos, usted lo agradece, nosotros también, pero somos millonarios. No, hoy somos millonarios. Interprete bien, no es que nos hemos hecho millonarios debido a esta cosa semanal, no, todo lo contrario. Somos millonarios porque tenemos hoy la historia de River Plate. ¿Qué tal? Y somos millonarios porque además de eso, entre otras cosas, tenemos a un personaje que es como un rey Midas. Lo que toca se convierte en oro, pero no por maldición, no por suerte, sino por puro talento. El genial Steven Spielberg, ya en el comienzo de la centuria. Así. Steven Spielberg nació en Estados Unidos un día de 1947. A temprana edad, se apodera de la filmadora 8 milímetros de la familia y pasa su adolescencia rodando películas caseras. Gracias a una de estas películas es contratado a los 21 años por los estudios Universal. Durante algún tiempo, filma por encargo para series y unitarios de televisión. Este entrenamiento culmina con la dirección de un telefilm llamado Duel. Desde el comienzo de su filmografía, Steven Spielberg demostró tener un extraordinario dominio de la técnica y una pasión por... Esto lo llevó a convertirse rápidamente en un cineasta muy efectivo, primero para la televisión y después para la industria de Hollywood. Su primera película estrenada en Estados Unidos se llama Sugarland Express. Antes de cumplir los 30 dirige la película que marcaría el comienzo de la era Spielberg, Tiburón. Recauda más de $100 millones y se convierte en la más taquillera en la historia del cine hasta ese momento. I simply wanted to take what scared me and take it out of me so I would no longer be frightened and be able to look at it. For me, it was just a form of therapy. It was a form of, getting it out of my life and putting it square in the middle of yours. Hasta Encuentros cercanos del tercer tipo, las películas de ciencia ficción habían resultado fracasos de taquilla. Los extraterrestres siempre aparecían hostiles y violentos hacia la humanidad. Spielberg marca la diferencia al mostrarlos como seres bondadosos. Al tener el éxito de Tiburón y el éxito de Encuentros cercanos del tercer tipo, Steven Spielberg demostró, como muchos de los cineastas de su generación, tener un interés profundo y una gran habilidad para contar historias dentro de los géneros cinematográficos menos respetados de la industria, que son la ciencia ficción, el cine de terror y posteriormente también el cine de aventuras. Esta incursión en los géneros, que lo volvió un cineasta extremadamente popular, lo dejó siempre relegado de lo que podría llamarse el prestigio de la industria cinematográfica. El gran lugar común era llamarle el rey Midas del cine, porque todo lo que él hacía se convertía en un verdadero éxito de taquilla. Spielberg siempre había soñado con filmar una película de la saga James Bond, pero su amigo George Lucas lo seduce con una idea distinta. Le cuenta la historia de un personaje llamado Indiana Jones. Spielberg pone a Harrison Ford en el papel protagónico y realiza una de las trilogías más famosas jamás filmada. Finalmente, se
se daría el gusto de usar al clásico intérprete de James Bond como padre de Indiana. Junior? Yes, sir. It is you, Junior. Don't call me that, please. Dad! Are we hit? More or less. En 1982, decide ver el mundo a través de los inocentes ojos de un niño. Con E.T. logra con elementos fantásticos una poética impresión de realidad. Ouch! It was poison. Ouch! I drank it to save my life. Tink, dear Tink, are you dying? Ouch! Es una película muy bella y muy emocionante en todo sentido. Hay escenas que, si bien ahora están trivializadas o copiadas, o incluso son el logo de la propia empresa de Steven Spielberg, son escenas realmente conmovedoras, ¿no? Hay una cosa de una recuperación de la magia y de creer en una serie de efectos de luces y sombras y de movimientos que no son otra cosa que el cine, que bueno, la convierte en una película clave dentro de la filmografía de Steven Spielberg. Entonces crea la productora Amblin, con la que produciría algunos de los títulos más recordados en la industria del entretenimiento. Es curioso porque al mismo tiempo que Steven Spielberg hizo una importante carrera como director, ha hecho una importantísima carrera como productor. Bajo la supervisión de él o bajo el dinero de él han crecido grandes cineastas como Robert Zemeckis o Joe Dante. Se convierte en un productor poderoso como eran los productores de la década del 30 y la década del 40 en Hollywood, ¿sí? Recordemos que cuando Steven Spielberg y George Lucas y Coppola y Scorsese comienzan a filmar en cine, la industria cinematográfica de Hollywood prácticamente estaba destruida y casi no existía. Ellos, desde un lugar de independencia, la refundaron y la convirtieron otra vez en lo que es hoy, para bien o para mal. Auspicia la Centuria Petrilac para su producto Ferrobet Duo. Se ha dicho muchas veces que todos tenemos un niño en el fondo. Yo aclaro que a algunos se nos nota más. Bueno, a Steven Spielberg se le nota desde lejos, a la legua. Y toda su filmografía está vista, o casi toda, con ojos de niño, con espíritu de niño, las aventuras, los sueños. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. De todos modos,
Si una película la hizo con ojos de niño, y además lo aclaró, dijo, yo no quiero ser un adulto que le habla a niños, sino un niño más. Fue E.T. Y a tal punto que colocó las cámaras a la altura de un niño. Es decir, la cámara está viendo lo que un niño vería. Hay anécdotas al respecto. A uno de los actores, a Peter Coyote, el científico bueno, lo llamaban llaves, keys, ya en la jerga y en el set. ¿Por qué? Porque era lo que se veía, un llavero que tenía colgando aquí con llaves, y cuando enfocaban, lo tomaban de aquí. Entonces lo llamaron keys. Bueno, son pequeñas anécdotas de ese gran recuerdo que nos trae cada vez que pensamos en E.T., en el extraterrestre. Pero no solo hizo eso Steven Spielberg. Cambió de estilo, bueno, recorrió tantos que vale la pena que este informe continúe ya mismo. A mediados de los 80, Spielberg filma El color púrpura, explorando una nueva línea en su cinematografía. La fantasía queda de lado en esta historia. E.T. gave me the courage to start creating that kind of film. It opened me up to more personal stories. Color Purple followed soon after that. Then came Empire of the Sun, and finally Schindler's List. It was, in a way, a ladder on a course of a kind of personal movie about human characters and human exploits and the human condition. My career sort of gone, on two different roads that parallel one another. There's this kind of film, there's that kind of film. La película es nominada para 11 Oscars, pero Spielberg se queda con las manos vacías. Esta frustración crecería con el correr del tiempo. En El Imperio del Sol narra las vivencias de un niño en un campo de concentración. En esta historia, un nuevo giro se produce. No hay inocencia en las vivencias de su personaje. El nuevo estilo lo acerca a la crítica, pero lo aleja del público. Decide entonces adaptar la historia de Peter Pan y transformarla en Hook, con el relato de un niño que se niega a ser adulto, vuelve a un mundo ingenuo. No game, James. Había llegado el momento de revolucionar la técnica de algunos anticuados efectos especiales. Spielberg pone su juguete preferido, la computación, al servicio de Jurassic Park. Direction changes, just like a flock of birds evading a predator. They're flocking this way. En realidad lo que hace Spielberg es tomar las cosas que a la gente le interesaron siempre. En el caso de Jurassic Park es el caso más obvio. Los dinosaurios han tenido en la cultura popular del siglo XX y del siglo XIX un interés extraordinario. Lo que hace Steven Spielberg es encontrar el momento adecuado y darle a eso un marco técnico y narrativo, sobre todo, que provoque el furor. La historia produciría una segunda parte llamada El Mundo Perdido. Los tiempos del precoz debut habían pasado y la lista de Schindler muestra a un cineasta más comprometido. Y se lanza en la década del 90 a proyectos de alguna manera más serios, de alguna manera más comprometidos y que empiezan a tener un contenido político explícito que, a mi entender, destruye la esencia del cine de Spielberg. El problema para mí es que él tiene una gran habilidad narrativa y este dominio de la técnica que lo lleva a construir grandes escenas. Con respecto al Holocausto, se transforma en un arma de doble filo. Porque una cosa es hacer una gran escena de suspenso con Indiana Jones, que pierde el sombrero y que mete la mano debajo de una trampa para sacarlo, y otra cosa es hacer una escena de suspenso con gente que está esperando para que la maten. Él está trabajando con un material muy delicado y para mí, si bien la película me parece extraordinaria, me parece que ahí se está arriesgando demasiado. Gracias a la lista de Schindler, finalmente la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood se rinde a sus pies y le otorga 7 Oscars. A partir de ese momento encabeza DreamWorks, una de las productoras más importantes de la industria norteamericana. Por entonces, Spielberg crea una fundación destinada a preservar la memoria del Holocausto.
Con ella, produce documentales y registra testimonios de sobrevivientes por todo el mundo. En el 98 filma una de las secuencias más escalofriantes jamás vistas. Rodada al estilo de los corresponsales de guerra, el desembarco de las tropas americanas en Normandía, en Salvando al soldado Ryan, revela un perfecto dominio de la técnica cinematográfica. Otra vez, vuelve a arrasar con los Oscar. Hoy por hoy parece ridículo que Steven Spielberg se haya preocupado tanto por conseguir premios, ¿no? Cuando estaba a la vanguardia de la taquilla y el público de todo el mundo lo conocía. Hay que decir que Steven Spielberg es, después de Alfred Hitchcock, es el director de cine más famoso de la historia del cine. Hace poco, su productora estrenó en la Argentina la tercera parte de Jurassic Park y los dinosaurios volvieron a devorar la taquilla. Mientras tanto, esperamos el estreno de Inteligencia Artificial, su última película, un proyecto desarrollado por Stanley Kubrick antes de morir. Con esta película, Steven Spielberg promete dedicarse a la fantasía, su primer amor. If there is a single image that, for me, stands for what I believe in, it's the image of the little boy in Close Encounters opening the door to all of that light coming through, all of the light from whatever was out there, and not knowing what was out there, and that little boy having a chance, having the curiosity to go out there and touch it and be warmed by it and be curious about it. To me, it's symbolic for a lot of stuff I believe in. Bien, un festín. Yo estoy chocho, lo confieso, yo soy fana inamovible de Steven Spielberg, así que o tenganme indulgencia. Yo siempre hablaré bien, me gusta todo lo de Spielberg, hasta los fracasos me gustan de Spielberg. Así que si coincidimos en eso o en alguna parte, bueno, lo celebro. Dije en el comienzo del bloque, o en el comienzo del programa, que lo llaman Midas o Rey Midas a Steven Spielberg, porque lo que toca se convierte en oro. Bueno, a propósito de esto, muchos especulaban con que en algún momento la suerte de este Rey Midas, bueno, iba a fallar. Por ejemplo, ¿por qué no en la película número 13? Cuando grabara la película número 13 de su filmografía, ahí sí se iba a producir la debacle. ¿Saben cuál fue la película número 13? Jurassic Park. Una bomba de taquilla, así que el Rey Midas siguió convirtiendo todo en oro, o casi todo en oro. ¿Quieren saber más? Bueno, como diría el muñequito de Carlo Rambaldi, el feo y querible E.T., Phone Home, no, Phone a la web, sí, a la red. Tienen ahí todos los datos que quieran o muchos más de lo que se imaginaban. Y a propósito, si no pueden tomar nota, que mucha gente se queja, dice, no me dio tiempo, no se preocupen, porque si entran en metropolismedia.com.ar, que es la página de la Centuria, Metropolismedia, así como lo están oyendo y lo están leyendo también, .com.ar, ahí pueden recabar todas las direcciones que hemos dado a lo largo de todos los programas de la Centuria. Más fácil, no, más fácil imposible. A la red. En esta página se encuentra la biografía del director, fotos inéditas, toda su filmografía, notas sobre sus futuros proyectos y entrevistas con el mismo Steven Spielberg. En el próximo bloque de la Centuria recordamos una página trágica de la historia argentina del siglo XX, la muerte de Aramburu. Petrilac presenta La historia de Ferrobet. El hombre descubrió el hierro. Pero también descubrió el óxido. Por eso, Petrilac inventó el esmalte brillante convertidor de óxido Ferrobet Duo,
que convierte el óxido en protección y al mismo tiempo embellece. Esmalte brillante convertidor Ferrobet Duo. Una respuesta de hierro. No resulta fácil, en el poco tiempo que uno dispone en la presentación de un informe, dar todos los datos para situarnos en la época, comprender el tema del asesinato del general Aramburu. Pero yo puedo decirle, esto fue en 1970, que 15 años antes se había dado la Revolución Libertadora, que 12 años antes Aramburu había entregado el poder a Arturo Frondizi, elegido en elecciones libres, o casi libres, porque el peronismo estaba proscripto. Podría decir que para muchos el general Aramburu era un militar retirado, honorable, liberal, democrático, que caminaba por la calle sin custodia, que admitía las caricaturas políticas y sonreía, que no le había ido nada mal en 1963, cuando se presentó como candidato a presidente por UDELPA, elecciones que ganó Ilia. En fin, muchos recuerdan a ese Aramburu. Otros también recordaban y consideraban que era el responsable de los fusilamientos de 1956. Sin duda, un error trágico en nuestra historia, lamentable, cometido por una revolución que no quería mostrarse débil. Estos son más o menos los datos para que entremos en este informe sobre la muerte del general Aramburu. Ahí van los datos. Marginados del juego político, muchos partidarios de Perón se organizan en la llamada resistencia peronista. Grupos de militantes mantienen viva la figura del general, quien a pesar de su exilio continúa siendo el principal protagonista político de esos años. El 29 de mayo de 1970, a las 9:30 de la mañana, un grupo de jóvenes, haciéndose pasar por militares, secuestran en su propio domicilio al general Pedro Eugenio Aramburu. El militar es llevado prisionero hasta un campo cerca de la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires. Con este audaz operativo nace la Organización Montoneros, un grupo armado peronista que con los años se transforma en la guerrilla urbana más poderosa de América Latina. En el operativo participan alrededor de 12 personas, la mayoría apenas sobrepasa los 20 años. Entre los principales cabecillas se encuentran Fernando Abal Medina, Norma Arrostito y Mario Firmenich. Accionamos contra el principal responsable político de esa supresión de más de la mitad del país, de la vida legal, de la vida política, de la vida democrática, de la vida civil, de todo. Durante los días siguientes, el general Aramburu es sometido a un juicio revolucionario, como lo llaman sus captores. Lo acusan de ser el responsable del fusilamiento de 27 peronistas en junio de 1956 y del infame robo y mutilación del cadáver de Evita. Finalmente, el 1 de junio, Aramburu es sentenciado a muerte y con suma frialdad ejecutado de 3 disparos por el jefe de la banda, Fernando Abal Medina. Un mes y medio después, el 17 de julio, fuerzas policiales encuentran su cadáver enterrado en la misma casa donde había permanecido cautivo. Matar es grave, es un hecho notorio. Pero emprender la lucha armada implicaba la eventualidad cierta de matar. El mayor riesgo que corríamos no era el de que nos mataran. El mayor riesgo que asumíamos conscientemente ante Dios, ante la historia, ante el pueblo, era el riesgo del error. Fernando Abal Medina murió tiempo después en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La misma suerte corrieron la mayoría de los responsables del crimen de Aramburu. Sin embargo, Mario Firmenich logró escaparle a la muerte. Luego de ser juzgado, sentenciado y puesto en prisión, fue indultado por el presidente Carlos Saúl Menem y actualmente vive en España. El crimen de Aramburu termina de encender la espiral de violencia política que enlutará al país durante más de una década. Seguramente muchos recordarán el relato escalofriante sobre el secuestro y asesinato del general Aramburu que se publicó en 1974 en La Causa Peronista, que era
el periódico sucesor de El Descamisado. Allí, en una forma de entrevista, de reportaje a los asesinos, a Mario Firmenich y a Norma Rostito, ellos decían, entre otras cosas estas, contaban, ¿no? Pidió que le atáramos los cordones de sus zapatos. Lo hicimos. Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Lo llevamos por el pasillo interno de la casa en dirección al sótano. Pidió un confesor. Le dijimos que no podíamos traer un confesor porque las rutas estaban vigiladas. Y sobre el final de este reportaje, dice Firmenich, le pusimos un pañuelo en la boca contra la pared. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola. Fernando, por Aval Medina, tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir la mayor responsabilidad. A mí me mandó arriba a golpear sobre una morsa con una llave para disimular el ruido de los disparos. General, dijo Fernando, vamos a proceder. Proceda, dijo Aramburu. Pasan los años y este relato sigue estremeciendo. Como dijimos, si los fusilamientos del 56 fueron un error trágico, lamentable y condenable, el crimen del general Aramburu no puede ser considerado de ningún modo un acto de justicia. Fue un salvaje acto criminal que solo sirvió para crear más odio entre los argentinos. Esperemos que el tiempo, solo el tiempo, sea el que pueda cicatrizar esto. Y viajamos en el tiempo del 70, vamos a la época de las computadoras portátiles, tenemos publicidad, se van a divertir con un personaje que, bueno, tiene un percance con su notebook. Ahí va, es esto. I love these 4-hour flights. Just me and my... Where's my computer? You checked it. Ooh, I checked my notebook? I checked my notebook. I checked my notebook. I checked my notebook. Stop the plane. I checked my notebook. Check the notebook. Checked it. Check my notebook. My notebook gone. I can't believe I checked my notebook. I checked my notebook. But they don't care. Stop the plane! Ladies and gentlemen, I'll be leaving you now. I checked my notebook. I can't believe I checked my notebook. Anybody? Notebook? I checked it. Have you seen my notebook? Mistakes can happen. Don't let the notebook computer you choose be one of them. It's alive! It's alive! I love you! I checked my notebook. Toshiba, tough enough for today's world. En el próximo bloque, la historia de un equipo que nació en la Boca, River Plate. Sí, aunque usted no lo crea. Discutíamos antes del programa a propósito del nombre. ¿De dónde viene lo de River Plate? Claro, debe haber sido algún argentino que dijo, ¿cómo se dirá Río de la Plata? Se debe decir River Plate. Pero no es exactamente así, ¿eh? Los que andaban allá por comienzo de siglo cerca del puerto y veían jugar a los jugadores, bueno, no jugadores, marineros ingleses que jugaban a ese fútbol. Y, bueno, entre ellos, y ahí cerca, parece ser que había unas cajas que venían de Inglaterra y decía The River Plate. Y les gustó el nombre. Le sonó muy lindo, bueno, como el caso de Boca Juniors, sonaba muy... y dijeron, este es el nombre, este es el nombre. Bueno, esta es una de las tantas cosas que tiene la historia del club millonario que hoy empezamos a contar. Ahora mismo, ya, sin dudarlo. El origen del Club Atlético River Plate tuvo lugar en el barrio porteño de La Boca. Su nacimiento fue el producto de la fusión de dos de los clubes más populares de la zona, Santa Rosa y La Rosales. El 25 de mayo de 1901 se firmó el acta inaugural del club y Leopoldo Bard fue el primer presidente. En sus principios, el equipo se identificaba con una camiseta totalmente blanca. Ante la necesidad de darle color, los fundadores hurtaron una cinta roja de una comparsa de carnaval y la cosieron a la casaca en forma diagonal. La aceptación del nuevo modelo fue instantánea. Como alternativa a la banda roja, el club adoptó una camiseta a rayas verticales. En la época del amateurismo, los jugadores de River lograron el respeto deportivo de todos sus rivales. A pesar de ganar en 1920 su único torneo amateur, nadie podía negar que aquel equipo prometía ser algo grande.
En 1921, el entonces presidente de River, José Bacigalupi, decidió mudar las instalaciones del club hacia otras latitudes. En 1923, River inauguró su nuevo estadio en la avenida Alvear y Tagle, pleno barrio de Palermo. Me dicen y me cuentan, y he leído, que la cancha de Alvear y Tagle era una muy linda cancha. Obviamente, estaban los tablones de madera, estaba de acuerdo al país donde se vivía. No había los adelantos que hay ahora, pero era una cancha realmente notable. A comienzos de la década del 30, la llegada del profesionalismo obligó a River a reforzar su plantel, y lo hizo a lo grande. El club pagó 10.000 pesos por la transferencia de Carlos Peuchele. Esta compra le trajo al club su famoso apodo de Millonarios. La cifra desembolsada por Peuchele sería superada un año más tarde por los 35.000 pesos que el club pagó por el gran Bernabé Ferreira, goleador nato e ídolo indiscutido de River. El equipo de la Banda Roja ganó su primer título profesional en 1932, gracias a los goles del inolvidable Bernabé. Tiempo después, los directivos se toparon con una mala noticia. La municipalidad obligaría a River a desalojar los terrenos de Alvear y Tagle. Fue Antonio Vespucio Liberti, presidente del club, quien en 1934 prometió hacer el estadio que River se merecía. Años más tarde, el 26 de mayo de 1938, y ante 70.000 espectadores, se inauguró el Estadio Monumental en el barrio de Núñez. Indudablemente River ha recorrido un largo camino. No me refiero solo al futbolístico, sino en mudanzas. Imagínense, de La Boca a Palermo, de Palermo a Núñez. Bueno, de ahí no los mueve nadie. Inamovibles. Pero a propósito de La Boca, en 1915 la cancha de River estaba en Pinzón y Caboto, es decir, a 6 cuadras de donde hoy está la Bombonera. ¿Se imaginan ustedes si se hubieran quedado aquí o ahí? Lo que sería la rivalidad hoy entre ellos. Bueno, no quiero ni imaginarlo. Ahora sí quiero agradecer a Ferrobet Duo, al producto de Petrilac, que nos sigue acompañando. El hombre descubrió el hierro. Pero también descubrió el óxido. Por eso, Petrilac inventó el esmalte brillante convertidor de óxido Ferrobet Duo, que convierte el óxido en protección y al mismo tiempo embellece. Ferrobet Duo. Una respuesta de hierro. No se pierda el próximo bloque, porque en el próximo bloque, atención, la gente de River, la máquina en acción. Allá por 1945, River tenía un equipo imparable, imbatible, sobraban a los adversarios, jugaban de taquito, era la máquina. Pero, por cierto, los hinchas sufrían, porque ganaban a veces con lo justo. Claro, de tanto sobrar con lo justo nomás. Entonces, disfrutaban, sufrían y los bautizaron también los Caballeros de la Angustia. Seguimos con la historia de River Plate hoy en la Centuria. Adelante. A principios de los años 40, Renato Cesarini asumió como técnico millonario. El Tano armó su equipo en base a la delantera más contundente, lujosa y temible de la historia del fútbol argentino. Había nacido la máquina. Juan Carlos Muñoz y Félix Lustó eran los encargados de desbordar a los rivales con sus centros precisos y gambetas endiabladas. José Manuel Moreno, el Charro, tenía una formidable técnica, un estado físico admirable y era guapo como pocos.
Adolfo Pedernera era el cerebro de la máquina. No solo metía goles, sino que hacía jugar a sus compañeros. Ángel Amadeo Labruna, o simplemente Angelito, era el hombre gol de la máquina. Ídolo indiscutido de River, fue el enemigo público número 1 de Boca y hasta se dio el gusto de ser el máximo goleador en la historia del Superclásico, con 15 goles. Una vez me encontré con Adolfo Pedernera. Le digo, a mí me dijeron que Labruna es el más flojo de los 5. Me dice, mira, el día que se mueran todos los que nos vieron, queda él porque hizo los goles. 30 minutos. Walter Gómez recibe de Labruna y señala el tercer tanto de la tarde. Este señor parece hincha de River. Al comenzar la década del 50, llegaron otros talentos inolvidables a las huestes riverplatenses. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, de juego vertiginoso. El uruguayo Walter Gómez, responsable de que la gente dejara de comer para verlo jugar. Enrique Omar Sívori, el cabezón, con su gambeta y astucia de potrero. Y por supuesto, Amadeo Carrizo, el dueño del arco. Carrizo inventó el arquero, los códigos del arquero moderno. El tipo que salía, que habilitaba con el pie, la precisión para pasar la pelota. Eso no pasaba antes. River Plate agrega un nuevo lauro a su historial conquistando el campeonato profesional de 1956. La década del 60 sorprendió a River con algo a lo que no estaba acostumbrado. Sus grandes equipos no pudieron conseguir título alguno. Habría que esperar 18 años para volver a festejar. Encima de eso, en el 66, les llegaría su apodo de gallinas en la final de la Copa Libertadores, tras perder un partido contra Peñarol por 4-2, luego de ir ganando 2-0. En la etapa de los 18 años, River se cansa de tener extraordinarios equipos que fueron olvidados porque no fue campeón. Parece Pasarela, va, Pasarela, ¡gol! ¡Gol! En 1975 se terminó la mala racha millonaria. Ángel Labruna volvió y se hizo cargo de la dirección técnica de River. Es un plantel de figura y que son muy comprensibles, que entienden muy bien las cosas y que están dispuestos a rendir todo lo que tienen para lograr los galardones que se pretenden. Labruna llega y en ese toque que tienen los elegidos, dice, vengo a River para ser campeón. Y efectivamente, sale bicampeón en el 75. Supo armar un equipo ejemplar con Daniel Pasarela, Ubaldo Fillol, Reinaldo Merlo, Juan José López, Leopoldo Luque y el ídolo de una nueva época millonaria, Norberto Alonso. Atención, habilitado Luque. Atención, Luque. ¡Gol! Atención con JJ López. ¡Gol! Una vez apareció el negro Juan José López y dijo, Labruna, no solamente nos indicaba cómo teníamos que jugar, era un poco el estratega. Además, cuando en la concentración por la noche se escapaba un pie de la frazada, nos tapaba. 4 hombres en la barrera, el tiro de Alonso. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de Alonso, para mí, es un jugador casi ideal. Es otra cara que tiene que estar en el cuadro de honor de River. Angelito se convirtió en el más ganador de la historia del club. A sus 9 títulos como jugador, le sumó 6 como entrenador. Me llamo Héctor Rodolfo Beira, soy el director técnico de River, tengo 39 años.
El Bambino Veira armó su equipo con el príncipe Enzo Francescoli como estandarte y el fútbol eterno del Beto Alonso. Justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeció Ruggeri, paró el remate. En 1986 Enzo ya no estaba y el brillo dejó paso a los resultados. De la mano de Alonso, Alzamendi, Enrique y Funes, River vapuleó al América de Cali y fue campeón de América. Sigue el 8. Ahí está Funes. Funes, entra Funes, ¡Funes! ¡Gol! Al poco tiempo, también fue campeón intercontinental. Derrotó en Tokio al Sto de Bucarest, con una definición ejemplar de Antonio Alzamendi. Ya en los años 90, River siguió revalidando su grandeza. Algunas de sus figuras de años anteriores se pusieron el buzo de técnico y le sacaron brillo a la chapa de campeón. Daniel Pasarela, Américo Gallego y el pelado Ramón Díaz, que logró como entrenador la misma cantidad de títulos que la Bruna, incluida la segunda Copa Libertadores del club. River logró su 29º título local. Es el equipo más ganador de los torneos de AFA y es el club argentino más respetado a nivel internacional. El hincha millonario duerme tranquilo porque sabe que sin importar la época y los resultados, la banda roja siempre brillará en los campos de juego. Y Aymar se fue a Valencia, y Saviola al Barcelona, y ya se fueron Crespo en su momento, y Almeida, y el muñeco Gallardo, por suerte volvió el burrito, en fin. Muchachos, aflojen un poco, déjenlos aquí un ratito, para así podemos disfrutar, y lo está diciendo un cuervo, ¿eh? En fin, yo sé que hay muchas razones, no quiero meterme, está bien, cada uno tiene que hacer su vida. Pero de donde no se van es de Internet. Ahí están, sí, todo lo que quieras saber en Internet. Esta página que estamos mostrando es la oficial del Club Atlético River Plate. Aquí se pueden encontrar la historia del club, del estadio y resúmenes de los campeonatos profesionales ganados por River. Además, hay videos de los goles más importantes, fotos de los ídolos del club y para los más fanáticos se pueden bajar protectores de pantalla con motivos de River. Muy bien, ahí están todos los datos. ¿Vamos al cine? Yo confieso, yo vi, por ejemplo, La novicia rebelde 3 veces, o creo que 4. Pero hay una película que no sé cuántas veces la vi y cada tanto la vuelvo a poner, la tengo en casa, la pongo. ¿Cuál? A ver si coincidimos. Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es algo más que una comedia, es algo más que un musical, es una película, insisto, esta es una apreciación personal, insuperable. No se puede comparar, es esa, la película, Cantando bajo la lluvia. ¿La recordamos un ratito nomás? Ahí va. Don, the world is so full of a number of things. I'm sure we should all be as happy as... But are we? No. Definitely no. Positively no. Decidedly no. And in the words of that immortal bard, Samuel J. Snodgrass, as he was about to be led to the guillotine, make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shows.
genio total, Donald O'Connor. ¿Usted imaginó que nosotros íbamos a poner la clásica escena de Gene Kelly cantando bajo la lluvia? No, ese es un cliché, es un lugar común, es muy respetable, por supuesto, pero esto también es cantando bajo la lluvia. La voy a ver otra vez, llego a casa y la pongo. Bueno, dentro de 7 días nos reencontramos, ¿le parece bien? En la Centuria, por supuesto, a las 7 en punto, un poquito antes de las 7 en punto de la tarde. No se olviden, si quieren mandar un email, ahí tienen la dirección, los agradecemos, nos sirven muchísimo, no se imaginan ustedes. Y si quiere escribir, también, ahí tiene la dirección, casilla de correos, etc. Todo para que nos sigamos comunicando. Dentro de 7 días, una nueva Centuria. Centuriones, centurionas, hasta entonces. Chao, gracias. Auspició la Centuria Petrilac para su producto Ferrobet Duo.